hacer como un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, un breve repaso. Y ustedes saben que, como en toda clase, a veces hay preguntas acerca de lo que se ha aprendido, pero no quiero que se asusten. Acuérdense que también en el no contestar bien o el no aprender, también se aprende. Es decir, cuando uno se equivoca, dicen los docentes, uno aprende más. Pero son unas preguntas muy sencillas que quiero que ustedes, los que puedan responder, son acerca de las clases anteriores, ustedes puedan compartir su respuesta acerca de eso. Si no sabe, voy a entender, si no se acuerda, voy a entender, pero vamos a hacer el intento. Quiero recordarles entonces que en la primera clase de introducción estuvimos hablando acerca de dos grupos de atributos de Dios. ¿Quién se acuerda cuáles son esos dos grupos de atributos? Que levante la mano. Son dos. Y tienen, David. Comunicables e incomunicables. Gracias, mi hermano. Esos son. Ahora, vamos a definirlos. A ver quién se acuerda. Atributos incomunicables. ¿Quién puede decir qué significa eso de atributos incomunicables? Levante la mano. Atributos incomunicables. Rochi. Aquellos que solamente sí, son las características que son esencialmente de Dios, no son transmitidas a nosotros. Muy bien, hermana. Creo que te entendí, debe ser por la gripa, pero sí, así es, mi hermana. Ahora, atributos comunicables. Sería lo contrario, ¿verdad, Marta? Comunicables son los que el Señor nos refleja a nosotros, que los comparte con nosotros. Muy bien, excelente. Tan bien estos estudiantes. Uno conoce al buen estudiante porque llega temprano, ¿verdad? Ahora, la clase pasada, nuestro hermano nos hablaba de dos atributos, ¿cierto? ¿Quién se acuerda cuáles son? Levante la mano. Exacto. La trascendencia y la incomprensibilidad. Muy bien. ¿Quién se anima a definirlos también? ¿Qué significa que Dios es trascendente? La Trascendente. trascendencia significa que Él no está limitado a su creación, sino que está más allá de ella. La creación de Él no lo puede contener. Muy bien. Gracias, Robert. Y ahora, ¿qué significa que es incomprensible? Incomprensible. Acá, Eduardo. Que Dios obra de manera misteriosa y a veces no lo podemos entender, pero es su manera de obrar y hay Muy que bien. ser reverente a eso. Gracias, Eduardo. No hay mucho que añadir a sus definiciones, hermanos. Muy bien, muy buenos estudiantes. Entonces decíamos que los incomunicables son aquellos que solo Dios posee y que no comparte con sus criaturas. Ya lo decía Roberto. Ni siquiera los comparte con nadie. Estos son atributos que hacen que Dios sea único e incomparable con cualquier otra cosa que Él haya creado. Y esos atributos comunicables, ya ustedes lo dijeron, son aquellos que Dios comparte con el ser humano. Aunque de una manera limitada, es bueno tener claro eso. Y reflejan en cierta medida lo que dice el Génesis, en la manera en cómo Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza. La trascendencia o la incomprensibilidad, decía nuestro hermano Roberto, que va más allá de lo creado. Él va más allá de lo creado. Y no está limitado por ella. Aún así se relaciona con ella, con su creación. Y la incomprensibilidad, lo decía Eduardo, no hay mente humana que pueda comprenderlo. Aún así, Dios ha decidido, a través precisamente de sus atributos, revelar algunas de esas cualidades propias de Él. Hoy vamos a ver lo que nos revela Dios en su atributo de la
autoexistencia y autosuficiencia. ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos claro estos atributos? Su autoexistencia y autosuficiencia. Ahora, ¿qué significa? Vamos rápidamente al significado para que ya nos empiece a dar vuelta y empecemos a digerirlo en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué significa que Dios es autoexistente? Dios es autoexistente, esto significa que Él tiene el fundamento de su existencia en sí mismo. Él tiene el fundamento de su existencia en sí mismo. La idea de la autoexistencia de Dios generalmente ha sido expresada con diferentes términos. Alguno de ellos es independencia, es decir, Él no depende de nadie, depende de sí mismo. Como lo he expresado en algunas maneras en nuestra cultura, que a veces nosotros somos independientes, pero en realidad nosotros no somos independientes, somos dependientes del Señor. Es decir, que el Señor es independiente en todo, de todo lo demás, independiente en sus atributos, en sus virtudes, en sus decretos, en su obrar, etc. Él es independiente en todo. La idea de la autoexistencia también la podemos definir, o ha sido generalmente definida, con una palabra que quizás usted ha escuchado, que puede ser complicada, pero vamos a tratar de desmenuzarla un poco. La idea de la autoexistencia es expresada mediante el término o la palabra aceidad, que es un término utilizado teológicamente, que como les digo, podría ser complejo. Viene de una palabra griega que está dividida en dos partes, a y c, que significa, a significa de y en, y c significa sí mismo. A, de o en, y C, sí mismo. Es decir, traducido, quiere decir que Dios existe de sí mismo o existe en sí mismo o por sí mismo. Eso significa la palabra aceidad. Significa que Dios es autoexistente o que existe en sí mismo o Él es el origen de su propia existencia. No tiene inicio y no tiene fin. Él es eterno, Él no fue creado ni depende de nadie, Él es autoexistente. Lo que trata de responder esta palabra, aceidad, es quién es Dios. Lo que nos define a nosotros por quiénes somos es ese famoso verbo que todos utilizamos, el verbo ser o estar. Cuando tú quieres saber algo de una persona, tú le preguntas quién eres, qué haces, de dónde eres, ¿sí? Pero no podemos nosotros definir o responder a esta pregunta de quién es Dios de la misma forma. En Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14, cuando el Señor se le aparece a Moisés allá en el monte y le habla a través de una zarza, vamos a leer esos versos. Ahorita voy a pedirles que leamos algunos versículos, pero por ahora quiero compartirlos desde acá con ustedes. Esos dos versos, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así: entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy el que soy, expresa esa manera en la que el Señor le responde. Fíjense que el Señor no le responde a Moisés, yo soy esto o aquello, simplemente responde con el yo soy. Nosotros respondemos, yo soy Ronald, yo soy Eduardo, yo soy Lisette, pero el Señor respondió, yo soy el que soy. ¿Qué significa? Que Él es autoexistente y la eternidad de Dios no la conocemos. Dios no depende de nadie para existir, ya lo dijimos, sino que existe por sí mismo. Eso es lo que significa esa palabra aceidad de la que estamos hablando, y es lo que precisamente responde el Señor a Moisés cuando le dice yo soy, que Él es autoexistente y eterno. Dios, al afirmar que Él es o el que es, corta de raíz toda curiosidad que nosotros podamos tener irreverente contra Él. Es un nombre que separa a Dios de todo lo creado, mostrándolo como eterno y autosuficiente. La confesión bautista
de Fe de Londres de 1689 expresa o explica esto de la aceidad o la autoexistencia de Dios en el capítulo 2. Vamos a leer una pequeña parte del capítulo 2 y del capítulo, y en los párrafos 1 y 2 de la Confesión Bautista. Dice así, capítulo 2, párrafo 1. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. El párrafo 2 dice así, Confesión Bautista de Londres, 1689, párrafo 2. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivado ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser. Eso es lo que significa o lo que explica la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 acerca de la aceidad de Dios o su autosuficiencia. Como el Dios autoexistente, Él no solo es independiente en sí mismo, sino que también todo depende de Él. Toda causa depende de Él. Ahora vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de esa autosuficiencia. Vamos a ver algunos versos y esa independencia de Dios. Ya entendimos qué es lo que significa autoexistente, que Él existe en sí mismo o por sí mismo. Ahora, tengo aquí algunos versos que quiero que me ayuden con la lectura. Romanos, y no sé si los tenemos acá en Romanos 11, 33 y 34. Alguien que me acompañe en la lectura de esos versos, Romanos 11, 33 y 34. Y puede alguien irse preparando para Daniel 4:35. Romanos 11, 33 y 34. Ya un momentico, hermano. Gracias. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Gracias, hermana. Ahí vemos entonces en ese concepto de autoexistencia e independencia que Dios es independiente en sus pensamientos, es independiente en su conocimiento y en sus pensamientos. Él no depende de nadie. Y como dice el versículo, ¿quién llegó a ser su consejero? En el momento de la creación, que Él creó todas las cosas, no tenía a alguien al lado diciéndole, haz esto o haz aquello, o no hagas esto o no hay aquello. Ni siquiera hoy, ni el hombre más inteligente, más sabio de este mundo puede decirle a Dios que cómo hacer o cómo llevar el orden de lo que Él mismo ha creado. Daniel 4:35. Y se va preparando alguien para Apocalipsis 4:11. Allá está. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Gracias, Henry. Él es independiente en su voluntad, en sus designios. Nadie puede detener su mano y nadie puede decirle qué has hecho. Apocalipsis 4:11. Claro, Salmos 115:3. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una vez más confirmamos lo que decíamos, Él es independiente en su voluntad. Él es digno de recibir gloria y honra, como dice el versículo. Él creó todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Él hace lo que le place.
Estos versículos, hermanos, a medida que vayamos avanzando en la clase, servirán como ancla para recordarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él hace lo que le place y esto es importante para la manera en cómo nosotros le conocemos a Él y nos relacionamos con Él. Dios no tiene origen, es lo que estamos aprendiendo. Y esta expresión es precisamente lo que distingue que Dios sea independiente a todo lo que Él ha hecho. Y de todo lo que sea diferente a Dios o quiera parecerse a Dios. Origen es una palabra que solo puede aplicar a las cosas que han sido creadas. Cuando pensamos en algo que tiene origen, eso no es aplicable a Dios. Dios tiene existencia en sí mismo, mientras que todas las cosas creadas se originaron necesariamente en algún lugar. Génesis 1, 2 y 3. En algún lugar se originaron, en algún momento. Aparte de Dios, no hay ser alguno que haya sido su propia causa. Hay una pregunta que todo niño y también todo adulto se hace en algún momento, y esa pregunta es: ¿de dónde vino Dios? Yo sé que en este momento usted no tiene una respuesta, digamos, muy clara acerca de eso. Y con esta pregunta, el niño y nosotros estamos reconociendo sin saberlo que somos criaturas creadas. Esa pregunta cabe solamente en la mente de alguien que ha sido creado. El concepto de causa, fuente y origen ya está fijado en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra conciencia, desde el momento en que salimos a este mundo. Sabemos que todo cuanto nos rodea vino de algo distinto de nosotros mismos o de sí mismo. Y todo lo que hacemos es dirigir ese concepto hacia arriba, hacia Dios. Es decir, vamos buscando el origen. Es decir, el niño filósofo está pensando en un idioma de criatura y nosotros también. Y es muy lógico tener esa pregunta porque estamos buscando información o nos hace falta información. Estamos razonando en realidad de manera correcta. Se le debe decir entonces al niño, y la respuesta para nosotros podría ser también y en realidad la respuesta siempre la vamos a encontrar difícil porque estamos hablando de un Dios incomprensible hasta cierto punto para nosotros, ya que contradice la respuesta que vamos a recibir contradice lo que nosotros siempre hemos creído o los conceptos y las definiciones que para nosotros pueden ser familiares, ya que contradice la tendencia hacia la búsqueda de los orígenes que se hayan implantado en todos los seres inteligentes, una tendencia que los impulsa a buscar cada vez atrás, atrás y atrás. Usted ha conversado con un niño y le dice, ¿y por qué? Y tú le respondes, le dices, ¿y por qué? Y tú le respondes, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque siempre estamos buscando atrás y atrás y atrás. Pensar en aquello a lo que no se puede aplicar la idea de origen no es fácil para nosotros entenderlo. La mente humana, por ser creada, siente incomodidad con respecto a que Dios no es como nosotros. Él no fue creado, nosotros sí. No nos sentimos cómodos con la idea de que Dios se encuentre por completo fuera de los conocimientos que nos son familiares. Si nosotros entendemos que Dios es autoexistente, es decir, Él no fue creado, Él existe eternamente, existe por sí mismo, y nosotros somos creados, ese concepto nos ayuda a nosotros a entender que nuestra mente es limitada. Es decir, y la pregunta para nosotros viene de que en realidad hemos sido creados, nosotros sí tenemos un origen. ¿Sí? Usted sabe qué día cumplió años, porque su mamá le dijo. Y sabemos qué día cumplieron nuestros hijos porque nosotros estuvimos ahí cuando nacieron. Es decir, tenemos un punto de partida de origen. Y si usted va más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, usted va a llegar al Génesis, donde el Señor creó todas las cosas. Entonces, tendemos a sentirnos inquietos con el pensamiento de que hay uno que no nos rinde cuentas a nosotros. Fíjense que en esto va ya obrando la naturaleza caída desde el inicio. Nos sentimos incómodos en cuanto a un ser que no es responsable ante nadie. Eso es arrogancia, que es autoexistente. Por eso nos cuesta, que es autosuficiente y por ende, como estamos viendo, es independiente.
Admitir que hay uno que se halla más allá de nosotros, que existe fuera de todas las cosas y fuera de todas nuestras categorías, no es posible para nosotros limitarlo con solo ponerle un nombre. Es por eso que el nombre del Señor que aparece ahí en Éxodo no es un nombre, es un yo soy el que soy. Y no entiendo cuál es el afán que tienen los testigos de Jehová con el nombre de Dios. Si no es un nombre. Él está diciendo yo soy el que soy. No es como decir yo soy Galo, yo soy Ana María. No es lo mismo. No es lo mismo decir yo soy o yo soy el que soy. Entonces no sé cuál es el afán con el nombre. Que en realidad lo que entendemos es que Él es el Señor de todo. Ahora, entonces, tendemos a sentirnos inquietos con el pensamiento de que hay uno que no nos rinde cuentas a nosotros en cuanto a su ser, que no es responsable ante nadie, que es autoexistente, autosuficiente y dependiente. Admitir que hay uno más allá de nosotros, que existe fuera de todas nuestras categorías, que no es posible limitarlo con solo un nombre, que no va a comparecer ante el tribunal de nuestra razón, ni someterse a nuestras curiosas investigaciones. Esto exige una gran cantidad o una actitud de humildad, más allá de lo que la mayoría de nosotros poseemos. De manera que salvamos esta apariencia de orgullo, de rebelión contra Dios, rebajando el concepto de Dios a un concepto de que nosotros podamos explicar aparentemente, o a un nivel que nosotros podamos manipular o manejar. Ese es nuestro pecado. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? ¿Qué significado tiene o puede tener nosotros entender la autoexistencia de Dios? Para otros, en un mundo como este, podría ser importante, para nosotros es importante. A esto podemos nosotros contestar entonces de que nosotros somos obra de Dios. Y de esto nos debe llevar a entender que nuestros problemas se encuentran quizás respuesta en el conocimiento de Dios, lo que nosotros llamamos teología. Es decir, reconocer al Dios que es autoexistente y que es autosuficiente y que es independiente de todo. Es indispensable tener cierto conocimiento de los atributos de Dios, quien creó y controla todo lo que existe, para tener una fe sana y una visión coherente del mundo en el que estamos. Fíjense que entender en medio de este mundo en el que estamos, tan caótico, tan apartado de Dios, entender que Él es autoexistente y autosuficiente. Ahora vamos a ver algo de la autosuficiencia. Eso nos ayuda a nosotros a vivir de manera, digamos, coherente, o nos ayuda a ver, como estamos aprendiendo, las cosas por encima del sol, o nos ayuda a entender dónde está el origen en realidad de todas las cosas. Y esta semana también aprendíamos que el origen de todo este caos que vemos no son las personas que están ahí arriba, sino el pecado que está en todos los hombres. Entonces es indispensable conocer, y por eso el Señor nos ha regalado este tiempo para conocer y tratar de entender cada uno de esos atributos. A través de ese entendimiento nosotros podamos relacionarnos con Él de manera correcta, sin arrogancia, sin conceptos falsos, y podemos enfrentarnos a este mundo que de hecho no le conoce y no le entiende, de una manera que nosotros podamos vivir una fe sana y coherente. Vamos a ver algo entonces de la autoexistencia, de la autosuficiencia de Dios. ¿Qué significa que Dios es autosuficiente? Y voy a utilizar aquí una frase de A.W. Tozer, que ha sido el material que nos ha ayudado a preparar esta clase de hoy. Dice así, esta frase de A.W. Tozer: enséñanos, oh Dios, que nada te es necesario. Si tú tuvieses necesidad de algo, esa cosa sería la medida de tu imperfección. ¿Y cómo podríamos adorar a uno que fuera imperfecto? Si nada te es necesario, entonces nadie es necesario.
Y si nadie lo es, entonces nosotros no lo somos. Cierto es que nos buscas, aunque no nos necesites. Nosotros te buscamos porque te necesitamos, porque en ti vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Juan 5:26 dice así: porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también Él dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Si usted quiere un texto que sustente también la divinidad de Cristo, ahí lo tiene. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también Él dio al Hijo el tener vida en Él mismo. El Padre tiene vida en sí mismo, dijo el Señor Jesucristo en esta frase en Juan 5:26. Y es característico en los evangelios que el Señor dé conceptos clarísimos con palabras muy sencillas. Presenta una verdad tan elevada que trasciende los niveles más altos de nuestro pensamiento, del ser humano. Dios dijo que Él es autosuficiente. Esto es lo que significa en sí mismo. Él es autosuficiente. Cuanto Dios sea y todo lo que Dios es, lo es en sí mismo. Toda la vida es en Dios y de Dios procede. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo acerca del Padre. Ya se trate de la forma más simple de vida inteligente o inconsciente, ninguna criatura tiene vida en sí mismo. Toda vida es un don de Dios. Nuestra vida, tu vida, es un don del Señor. En sentido contrario, la vida de Dios no es un don que haya recibido de nadie. Si hubiera otro de quien Dios pudiera haber recibido el don de la vida, cualquier don o cualquier otro don, Él no sería el verdadero Dios. Si hubiese recibido algo de alguien, hubiese recibido vida de alguien. Él es autoexistente y autosuficiente. Una manera quizás elemental, pero podría ser correcta, de pensar en Dios es como aquel que lo contiene todo, que da todo cuanto es dado, que da todo cuanto existe, pero que Él mismo no puede recibir nada de nadie, que no haya dado Él primero. No puede recibir nada de nadie que no haya dado Él primero. Todo viene de Él. Admitir la existencia de una necesidad de Dios es admitir que el ser divino está incompleto. Es importante que vayamos procesando este concepto. Él es autosuficiente. Él no tiene necesidad de nada. Necesidad, vuelvo y le repito, es una palabra que se aplica solo a las criaturas, a nosotros. Nosotros fuimos creados. Dios tiene una relación voluntaria con todo aquello que Él ha creado. Escuche bien, voluntaria. Él no tiene necesidad ni siquiera de aquello que ha creado y no lo creó por una necesidad. Pero no tiene una relación necesaria con nada fuera de sí mismo. Su interés en sus criaturas surge de su soberana y buena voluntad, no de ninguna necesidad que pueda cubrir ninguna de las cosas que Él ha creado, sus criaturas, ni de ninguna perfección que ellas le puedan aportar a Él. Él en sí mismo es un ser perfecto, no necesita nada. Él es perfecto. Nosotros necesitamos. Nada es completo en sí mismo, sino que necesita de algo ajeno para así existir. Todas las cosas que respiran necesitan aire, todos los organismos necesitan comida y agua. Si usted fue pequeño y se bañó en una piscina o en el río o en el mar y su primo o su hermano o su hermana se le montó encima y lo estaba ahogando, usted se da cuenta enseguida de la necesidad que tiene de respirar. Si usted está en un día de ayuno, ya a las 12 del mediodía, 12:05, ya su cuerpo de criatura le está diciendo que usted tiene necesidad de comer. Tenemos necesidades. Hay calor, sentimos la necesidad de refrescarnos. Si hay mucha calor, sentimos la necesidad de tomar agua. Solo Dios no le es necesario nada. Vamos a leer aquí otra frase
de un teólogo llamado Frederick Faber, que dice: el río aumenta de tamaño gracias a sus afluentes, pero ¿dónde está el afluente que puede aumentar el tamaño de aquel de quien vino todo y a cuya infinita plenitud le debe su ser toda la creación? Insondable mar, toda vida ha salido de ti y tu vida es tu bendita unidad. Y tu vida es tu bendita unidad. Nosotros podemos ver por ahí en internet, o los que todavía ven National Geographic o Discovery Channel, los que todavía van en eso, la manera en cómo fluye un río, o donde nace un río, que es literalmente lo que expresa la Biblia en Éxodo, que sale como de la tierra, como de una roca, y cómo ese río va bajando las montañas, y cómo cada afluente, cada arroyo, van aumentándolo hasta que se forma el río. Pero tuvo un origen, tuvo un inicio, y tiene la necesidad de ser alimentado por otros ríos, arroyos, para volverse el gran río que es. ¿Por qué Dios creó el universo? Es otra pregunta que nosotros podríamos hacernos y que le preocupa a muchos pensadores y le ha preocupado siempre. Pero si bien no podemos saber por qué, al menos podemos saber que Él no lo creó todo para satisfacer alguna necesidad insatisfecha misma. Él no lo creó todo para que necesitara algo. Y fíjense que todas esas preguntas, si usted las relaciona en que nuestra mente es limitada, de criatura, y que Dios es incomprensible, solo podemos adorar al Señor, postrarnos y humillarnos delante de Él con lo que Él nos permite conocer de Él. Porque nosotros podemos conocer a una persona a veces con escuchar su voz. Usted a veces, hay una persona ahí y detrás está el sol y usted quizás no lo puede ver de frente y tiene que apartar la cara porque está ahí parado en el sol. Pero a pesar de que no lo pueda ver de frente, usted puede escuchar algo de Él y saber algo de Él. Y a Dios le ha placido revelarse a nosotros de la manera en que nosotros le podemos comprender, para que nosotros podamos relacionarnos con Él de manera correcta, como Él quiere. Como un hombre construiría una casa, como un hombre construiría sábanas para cubrirse del frío, o siembra alimentos para poderse alimentar, porque tiene una necesidad. La palabra necesaria o necesito no es una palabra que sea aplicable a Dios. Nosotros hacemos cosas porque necesitamos cubrir una necesidad. Dios no creó las cosas porque necesitara cubrir una necesidad propia. Nosotros sí, hacemos la casa, compramos una sombrilla porque tenemos necesidades. Nos bañamos porque tenemos la necesidad de estar limpios. Puesto que Dios está por encima de todo, no es posible elevarlo más allá. No hay nada por encima de Él ni más allá de Él. No hay nada que nosotros podamos añadirle a Él para hacerlo superior o más alto y sublime de lo que ya es. Él mantiene esta posición por sí mismo. Y porque nadie se lo haya dado, ni nadie lo ha elevado al estatus de Señor y Creador y eterno que Él ya tiene. Así como nadie lo puede elevar, tampoco nadie lo puede degradar. Está escrito que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos. ¿Cómo nosotros entonces podíamos elevar o sostener a Dios dándole o ofreciendo la cosa? Es imposible. Si de pronto todos los seres humanos perdieran la vista y dejaran de contemplar las estrellas, el sol, no pudieran verlo, porque ninguno de ellos, están ciegos todos, las estrellas seguirían alumbrando, el sol seguiría alumbrando y dando calor, no dejarían de ser si nosotros no las podemos contemplar, si nosotros no las podemos ver. De igual modo, si todos los hombres de la tierra se volvieran ateos, esto no podría afectar en ninguna manera a Dios, en nada. Si todos los hombres de la tierra negaran la existencia de Dios, esto no les afectaría en nada. En realidad,
eso lo que hace es degradar al hombre y lo que hace es mostrar en realidad que son criaturas que se han rebelado contra Él. Él es lo que es en sí mismo y sin relación con nadie más. El que creamos en Él no añade nada a sus perfecciones. El que dudemos de Él tampoco le quita nada. En la mitología griega clásica, los dioses del Olimpo, Zeus, Apolo, lo que usted quiera mencionar, se sentían ofendidos y celosos y acudían hasta la venganza cuando no se les ofrecían plegarias o sacrificios. El Dios Todopoderoso, precisamente porque es todopoderoso, no necesita que ninguna criatura le sostenga con sacrificios, le añada perfección con sus sacrificios, le añada poder con sus oraciones, sus plegarias. Esa es la diferencia entre nuestro Dios y cualquier otro Dios falso que pueda existir. Él no necesita de nuestra adoración, Él no necesita de nuestro sacrificio, Él no necesita de tus ofrendas, Él no necesita de tu servicio. Él es autosuficiente. Y Él ha decidido en su gracia y su bondad revelarse y relacionarse como nosotros. Sigamos avanzando. La imagen de un Dios, digamos, nervioso, deseoso de congraciarse, que quizás mendiga que los hombres le añadan favor, esa es una idea que no es bíblica y no corresponde a lo que Dios es. Con todo, si nos fijamos en el concepto popular de Dios, eso es lo que nosotros vemos hoy en día. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Es que siento que... Ok, sigamos. Los creyentes tienen un concepto del Evangelio, lamentablemente, que presenta a un Dios como alguien que está rogando que le ames o que le abras la puerta de tu corazón. Tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos que encontramos muy fácil y disfrutable creer que le somos necesarios a Dios. Dios no te necesita. Tú le necesitas. Yo le necesito. Sin embargo, lo cierto es que Dios no es mayor porque existamos nosotros, ni sería menor si no existiéramos. Eso significa autosuficiente. El que sí existamos depende por completo de una decisión libre de su voluntad y no de que nosotros le merezcamos. O no de que Él tenga una necesidad, como ya lo hemos visto. Es decir, Dios nos escogió, nos llamó a creer, a conocerle. Si vamos ya al punto más adelante, no porque nosotros seamos más simpáticos, o porque seamos buenas gentes, o porque somos el prototipo de hombre o de mujer con el que Dios quiere preservar su creación. No. No es eso. Sin embargo, para Dios, su autosuficiencia se revela en cada una de las cosas que están creadas, porque cada una de ellas depende solamente de Él. Vamos a ver otro bloque de textos que voy a pedir también aquí que me ayuden. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la autosuficiencia de Dios. Hechos 17, 24 y 25. Puede levantar la mano si quiere ayudarnos con la lectura. Hechos 17, 24 y 25. Y alguien que se prepare para Apocalipsis 4, 11, que ya lo leímos ahorita. Hechos 17, 24, 25. 17, 24, 25 dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en el templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitasen de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Si se fijan que dice el 25, como si necesitara de algo, Él no necesita de nada, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Apocalipsis 4:11. Eduardo. Y vamos a leer el Salmo, se prepara alguien para el Salmo 50, 10 y 12. Digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Salmos 50, 10, 12. Se prepara Colosenses 1, 16, 17. Porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Piense usted en esas palabras y el Señor está aquí hablando de los sacrificios de animales que le presentaba. Él dice, yo no necesito de eso. Si yo tuviera hambre, fíjense cómo, si eso no viniera de Dios, eso fuera arrogante. Y en nosotros suena arrogante porque nosotros no somos autosuficientes. Por eso cuando usted lo dice y yo lo digo, sí es arrogante. Cuando viene de Dios, no lo es. Es decir, si usted le dice a alguien, pues yo, si tengo hambre, yo no te voy a decir a ti. Le dice a su esposo o a sus hijos. Suena arrogante, porque no es cierto. Colosenses 1, 16, 17. Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Amén. Gracias, Luciano. Todo ha sido creado por medio de él y para él, no para ti ni para mí. Por medio de él y para él. Dios es único en su ser, no depende de nada. Todo lo que existe lo hace porque todo lo que existe porque Dios lo ha creado y él lo sostiene. Incluso la vida, el pensamiento, el tiempo. Dios no se beneficia de nuestras obras. Somos nosotros quienes necesitamos de él. Vamos a ver la relación que hay entre estos atributos, cómo se relacionan entre sí. Ya usted ha podido ver cómo pueden relacionarse, pero vamos a verlos aquí de alguna manera rápidamente. Autoexistente significa que Dios no tiene origen. Él no fue creado. Autosuficiente significa que Dios no necesita nada fuera de él. No necesita apoyo, compañía, recursos, nada de eso. Estos dos atributos revelan que Dios es el único ser necesario y totalmente independiente. La autoexistencia de Dios responde a su origen eterno. Él es desde siempre. La autosuficiencia de Dios responde a su plenitud total. Él no necesita nada de nadie. En otras palabras, porque Dios existe por sí mismo, es decir, es autoexistente, Él no depende de nada. Autosuficiente. Uno refuerza al otro. Si dependiera de algo, no sería autoexistente. Y si existiera, y si no existiera por sí mismo, no podría ser autosuficiente. Y tenemos aquí, no sé si los hermanos tienen aquí un cuadro acerca de esa relación. Mientras tanto vamos a seguir. Esa es la relación que puede haber entre esos atributos. El hombre es totalmente lo contrario a todo lo que es Dios. El hombre no es autoexistente, es decir, necesita un origen y fue creado. El hombre no es autosuficiente, depende de Dios para vivir, mover y existirse. Al hombre también le deja una lección, nos ubica en nuestra verdadera condición. Nos muestra que somos criaturas dependientes de Dios y recibimos de Él vida, propósito, dirección y sustento. De Dios también recibimos que Él nos advierte del pecado del orgullo cuando no entendemos esto. Cuando el ser humano pretende vivirse en Dios, está ignorando estos atributos y se convierte en su propio Dios. Y fue lo que pasó en el caso de Adán y Eva en Génesis 3. Ahora, esta verdad le da consuelo y esperanza al hombre, porque Dios no cambia ni necesita su amor. Y como Dios no cambia y su amor no cambia y nosotros confiamos en Él,
Entonces sus promesas hacia nosotros son fieles, su cuidado ante nosotros es confiable porque Él es autosuficiente. Podemos confiar en Él porque Él no se cansa, Él no falla, no necesita recargarse. Él sostiene todas las cosas en la creación. Ahora, hay algunas aplicaciones prácticas. Y ustedes ven ahí, y hay unas palabras sencillas que ya hemos estado viendo, pero como recordatorio. La palabra autoexistente, ya ustedes vieron, que existe por sí mismo. Autosuficiente, que no necesita nada. Y aceidad, que significa que tiene vida en sí mismo. Increado, significa que no ha sido creado. Vamos a ver ahora algunas aplicaciones para nosotros. ¿Qué pasa cuando entendemos estos atributos de Dios? Su autoexistencia y autosuficiencia. Primero, esto lo que tiene que llevar en nosotros es a una actitud humilde, es decir, de humillación. Entender que no somos el centro del universo. Dios no nos necesita, pero aún así nos ama por un acto de su voluntad. Dice Efesios 1, 4 y 5. En amor, dice ya la parte final del versículo 4, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. No somos necesarios. Pensamos que nosotros podemos vivir sin Dios o que somos más importantes de lo que somos. Eso nos hace orgullosos. Y entender que Dios no le somos necesarios, eso nos aterriza. Ahora también esto nos da tranquilidad como creyentes, saber que el universo está en manos de Dios, que Él no se cansa y no se duerme, como dice el Salmo 40, 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, hasta ahí ya uno entiende lo que va a decir a continuación. No se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Entender la autosuficiencia y autoexistencia de Dios nos da paz. Si Dios se basta a sí mismo, también puede sostenernos por completo en sus promesas de vida eterna. Si Él es eterno y ha prometido en Cristo Jesús que nos dará vida eterna, nosotros podemos confiar en que si hemos creído en que Cristo murió por nosotros y nos ha prometido esa vida eterna la vamos a recibir. Nos enseña a adorar a Dios de manera correcta, nos lleva a rendirnos ante su majestad, no a pensar que Dios está esperando nuestra ayuda. Él es autoexistente y Él es autosuficiente. Estos atributos, como les decía, nos hacen aterrizar. Nos enseñan a veces en los momentos en que no nos sentimos satisfechos a nosotros mismos. Dios no está insatisfecho con sí mismo. Y Él en esa insatisfacción no fue que se le ocurrió crearnos a nosotros, no. Él no necesita nada. Nosotros sí nos sentimos insatisfechos. ¿Por qué nos sentimos insatisfechos? Porque no hemos creído y no hemos confiado y no hemos aprendido a conocer en el que ha creado todas las cosas y que es autosuficiente. Por eso nosotros a veces somos tan insatisfechos. Y nuestra vida a veces no encuentra sentido sin Él, porque no conocemos que Él es el dueño de todas las cosas. Él es autosuficiente, aún así es un privilegio servir a su reino. Fíjense que aquí ya va una voz de aliento, pero no se emocione tanto. En 1 Corintios 3, 6 y 9 dice, ustedes conocen este pasaje, yo planté, Apolo regó, 1 Corintios 3, 6 al 9. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Dónde estamos nosotros ahí? Dios es el que da el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo. Es decir, usted puede plantar, usted puede regar, cultivar arroz, que de hecho es un deporte de alto riesgo, plantar papayas, pero puede venir un viento, puede venir una creciente y se lleva todo ese cultivo.
Y si Dios quiere, esas maticas de papaya se quedan ahí arrutanadas, porque Él es el que da el crecimiento, Él es el que sustenta su creación. Versículo 8, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, usted y yo. Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. No eres necesario, no somos necesarios. Aún así, en su gracia y en su bondad, Él está diciendo que Él nos va a recompensar. Y el 9 dice, porque nosotros somos colaboradores. ¿Usted entiende lo que es un colaborador? Que no te necesitan. Es decir, ven, colabórame aquí, como por hacerte sentir ahí algo. Somos colaboradores en la labor de Dios. Y ustedes son el campo del cultivo de Dios, el edificio de Dios. Fíjense que a veces nos llaman en el equipo de fútbol, en cualquier otro equipo, y nos dicen, mira, juega aquí en esta posición. Y usted dice, no, si es ahí yo no juego. Yo quiero es aquí. Viene aquí a la iglesia y usted quiere sentarse siempre en su lugar y usted le dice, no, yo me siento en mi lugar, porque si no es ahí, no. Pero cuando nosotros entendemos que somos colaboradores del Dios autoexistente y autosuficiente, nosotros debemos sentirnos ante eso privilegiados, gozosos. El que seamos colaboradores de Dios no significa que Él nos necesite tampoco. Ahí es donde quiero que aterricemos. No significa que seamos capaces y que seamos indispensables para que Él lleve a cabo su obra. No. Tampoco nos da el derecho de pretender a usar a Dios como herramienta para nuestro bienestar. Y lo que nos llama a eso es a vivir para Dios eternamente. 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos suficientes. Me encanta que la Biblia utilice esa palabra para referirnos a nosotros. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Todo cuanto usted sea capaz de hacer en la obra del Señor, no es por su suficiencia, sino es por la suficiencia de Dios, que es autosuficiente. Somos absolutamente dependientes de Él. Dice Ana en su cántico en 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas todas las acciones. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Este es el Señor Jesucristo hablando en su naturaleza humana. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El mismo Dios, en la persona de Cristo, se sometió y vivió sometido a la voluntad del Padre. Se hizo de alguna manera dependiente del Padre en su condición de hombre. Y a nosotros, al ver ese ejemplo, nos cuesta someternos al Padre. Dios es autoexistente, autosuficiente e independiente. Él es perfecto. Y aún así en su amor se ha acercado a nosotros. Que esto nos impulse a nosotros a rendirnos, a humillarnos, a adorarlo, a depender de Él. Quiero usar una ilustración aquí que yo creo que para muchos podía ser significativa. Cuando usted no conoce un deporte, es muy difícil, o las reglas de un deporte, usted es muy difícil que se emocione con ese deporte. Es por eso que usted encuentra que hay mujeres que no le encuentran sentido al fútbol, ¿verdad? No le encuentran sentido. 11 hombres ahí pateando una bola y resulta que a veces el partido termina 0-0, o sea, no tiene ningún sentido. Pero cuando un partido va 0-0 y cuando se va a tiempo reglamentario y su equipo hace el gol en los últimos 10 segundos, cuando usted entiende eso, todavía la voz la tengo ronca del gol de Jerry Mina.
contra Inglaterra. Porque de alguna manera estoy hablando de las reglas. Usted ve el tenis aburrido porque usted no sabe lo que es un inning. Usted ve el baloncesto aburrido porque usted no sabe lo que es un cuarto. Usted no sabe lo que es una canasta de 3 puntos. Pero cuando entendemos eso, nosotros nos pegamos ahí, nos emocionamos. Nosotros hemos perdido la capacidad de emocionarnos y de asombrarnos de lo que conocemos de Dios. Por eso vivimos aburridos, sin gozo, sin alegría, porque no conocemos al Señor. Si le conociéramos, nos emocionáramos, nos asombráramos y viviríamos de acuerdo a ese entendimiento. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros veamos, y debemos agradecer que Él ha querido revelarse a nosotros a través de las Escrituras, a través de Cristo. Y nos ha dado su Espíritu Santo, que en vez de nosotros pedir otras cosas, Él dice, pidan. Es decir, Él no nos necesita y aún está diciendo, pídanme y yo les daré el Espíritu Santo. Y con ese le conoceremos. Mientras le conozcamos, iremos corriendo a sus pies a adorarlo y a correr todo cuanto tengamos con nosotros y ponerlo a sus pies, porque entendemos que por su gracia nosotros estamos en pie, que Él es el que nos ha dado la vida, ya que por ende nuestras vidas son de Él, por Él y para Él, hermanos. Vamos a orar, a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu